Bendiciones con todos. Tema 2, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la carta a Tito del apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar de la salutación. Y vamos a leer Tito capítulo 1, versículo del 1 al 4, que dice lo siguiente. Pongan atención a esta lectura bíblica. Pablo, siervo de Dios y del apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Qué maravilloso. ¿Cómo comienza Pablo? Increíble la humildad de él, ¿no? Comienza llamándose siervo de Dios. Hoy día muchos buscamos títulos de renombre, estar arriba. Y no nos hemos dado cuenta que para servir al Señor con integridad y con buenos resultados, tenemos que ser siervos. Los grandes hombres que encontramos en la Biblia, como Moisés, como Josué, dice, mi siervo Moisés, mi siervo Josué, dice Dios. Aquí Pablo dice, siervo de Dios. Debemos ser servidores de Dios y de los demás. Ahora, siervo del griego doulos es igual a esclavo, un esclavo del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se presenta como un siervo, un esclavo de Dios. Un perfecto título considerando que Dios es su amo o su dueño, quien lo compró por medio de Cristo de la esclavitud del pecado. Lo rescató de las tinieblas donde se encontraba alejado de Dios. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia? Y Dios en su misericordia lo llamó a ser un siervo de él. Ahora dice apóstol de Jesucristo. Mire, de Jesucristo. Ahorita hay muchos apóstoles que no son de Jesucristo y no se ofendan por la verdad. Predican, ya no predican la palabra de Dios. Puros cuentos, puras fábulas. Apóstol de Jesucristo, apóstol en griego, apóstolos. Enviado, comisionado, embajador, mensajero. El apóstol Pablo se presenta como un enviado de Jesucristo. Jesucristo lo envió a predicar la palabra de Dios. Como un embajador que no da su propia opinión, sino la opinión de aquel que lo mandó. O sea, predica la palabra de Dios. Que él es solo un mensajero entregando un mensaje que no inventó él, sino que le fue dado directamente por la autoridad de Jesucristo. ¿Qué les parece? Dice, conforme a la fe. De acuerdo a la fe o al favor de la fe, el apóstol Pablo menciona que ese mensaje que le dieron a compartir es un mensaje de fe. Y hay que creer. No de motivación, como se escucha hoy, no de prosperidad en lo temporal, como se habla mucho hoy, sino de fe en lo espiritual, relacionado a la vida eterna. A eso se refiere ese mensaje que fue encomendado. Ahora dice de los escogidos de Dios. ¿Quiénes son escogidos de Dios? Se refiere al pueblo de Dios, pues, a los que han aceptado a Cristo, a los que han nacido de nuevo, a sus hijos, aquellos que por la gracia de Dios han sido escogidos para la salvación, desde antes de la fundación del mundo, como dice el libro de Efesios. Una doctrina muy amplia en las Escrituras que muestra que la salvación depende de la gracia de Dios y no de ninguna obra o virtud que nosotros podamos hacer. No hay escalones, no hay obra, aunque hay que hacer buenas obras. El libro de Romanos capítulo 9, versículo 16 dice lo siguiente. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero siempre se muestra esa elección
por medio de la predicación de su evangelio, como dice Romanos ahora 10:14. ¿Qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mire, el apóstol Pablo está haciendo eso. Está llamando, está animando a Tito que predique la palabra de Dios, y nosotros también que prediquemos la palabra de Dios como buenos escogidos de Dios, ¿sí? Y que no busquemos grandezas, títulos ni renombres, ¿sí? Que el Señor ya nos dio un título: siervos. Ahora, el conocimiento de la verdad, dice Pablo menciona que los elegidos de Dios deben de caracterizarse no solo por la fe, sino por las convicciones que se basan en la verdad, la palabra de Dios. Y esa verdad solo la encontramos en la palabra de Dios. Como dice San Juan capítulo 17, versículo 17. La encontramos en el Espíritu de Dios, como dice San Juan capítulo 16, versículo 13. Y en Jesucristo mismo, que declaró ser la verdad, como dice San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy la verdad y la vida. Solo por mí se llega al Padre, dijo Jesucristo, ¿sí? Debemos predicar la verdad, no las mentiras, no verdades a medias, no verdades mezcladas con mentiras, así como hizo caer Satanás a Eva y a Adán. Hay que predicar la verdad. Ahora, la verdad que es según la piedad, dice Pablo. El apóstol Pablo menciona que estas características de fe y de conocimiento de la verdad deben repercutir en una conducta piadosa, es decir, una vida centrada en Dios, que es la palabra de Dios. Piedad significa, ¿sí?, devoción a las cosas santas. Ahora, en el Antiguo Testamento la palabra piedad era vista como misericordia, y ya encontramos frases como: oh Dios, ten piedad de mí. En cambio, en el Nuevo Testamento, el término piedad se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios y una vida de acuerdo a los principios de Dios, ¿sí? Por eso piedad es igual a devoción a las cosas de Dios. Eso en el primer versículo. El segundo versículo dice Pablo: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, desde la creación. La esperanza de vida eterna, esperanza. ¿Quién tiene palabras de esperanza? Pedro le dijo a Jesús: solo tú tienes palabras de vida eterna. La fe más el conocimiento de la verdad, que transforma a las personas a vivir una vida piadosa, descansa en la esperanza de la vida eterna. Esta vida no termina aquí. La mejor está todavía por comenzar. Es una esperanza ferviente y sólida, porque está soportada en la obra de Dios, ¿sí? Dice Pablo: Dios que no miente. El diablo es el padre de la mentira. Por increíble que parezca, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Y la razón es que eso es contrario a uno de sus atributos, que es la verdad, como reafirma Hebreos capítulo 6, versículo 8. Dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso nos da la garantía de que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad, la pura verdad. Y todas las promesas hechas a los suyos se cumplirán, porque Dios no miente. Es realidad, es verdad la palabra de Dios, es verdad la vida eterna, es verdad el cielo. Qué lástima que aún nos predican que no hay infierno. Ahora dice la frase: Dios prometió desde antes del siglo, principio de los siglos. Esta esperanza de vida eterna de los hombres, del ser humano, es obra del Señor Jesucristo, porque Él entregó su vida, nadie más la entregó, la cual fue planeada y prometida
desde antes de la creación, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Es que Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero en su gran amor, Él busca una solución para perdonarlos y para salvarlos. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? El versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A su debido tiempo manifestó su palabra. Desde la eternidad, Dios prometió la vida eterna por medio de Cristo. Pero, a su debido tiempo, Dios se vistió de hombre y vino al mundo para rescatar a los suyos. Es decir, cumplió su promesa hecha desde antes del principio de los siglos. Entregó su vida, derramó su sangre, sufrió el oprobio. Y eso la humanidad tiene que entenderlo. Por medio de la predicación me fue encomendada, dice el apóstol Pablo. Ese evangelio de salvación que hay en Cristo Jesús es el que fue encomendado al apóstol Pablo a predicar y al mismo que nos fue encomendado también a nosotros. Predicar esa palabra. No debemos parar, como le dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Mateo 28:19, ¿qué dijo? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que hay que hacer, predicar la palabra de Dios. Y eso por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios nos ordenó eso. Y las órdenes de Dios se cumplen. Pablo le recuerda a Tito y a la iglesia de Creta que, aunque él no formó parte de los 12 discípulos que anduvieron con Jesús, fue Dios mismo quien le mandó a predicar de Jesucristo a los gentiles, sobre lo cual él se sentía indigno, como lo mencionó en 1 Timoteo 1:13. Dice, habiendo ya sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero sin duda hacía que el corazón del apóstol estuviera lleno de gratitud. ¿Qué les parece? Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verdadero hijo. Oiga, hay un montón de personas que dicen que son hijos de Dios, pero en realidad no lo son. Tito era un verdadero hijo en la fe. Esta forma tan amorosa de hablar de Tito parece implicar que fue Pablo quien le presentó el evangelio de salvación a Tito en alguno de sus viajes misioneros, lo que hacía que lo considerara como su hijo en la fe. En la común fe, que es fe de ambos, pero a pesar de que Pablo era mayor de edad y el padre espiritual de Tito, menciona que tenían una fe en común, que no valía unos más que otros, ya que fueron comprados por el mismo precio, que es la sangre de Cristo, y era la que ambos tuvieron una fe en común, la fe puesta en la obra de salvación que hay en Cristo Jesús. Y como un buen padre, el apóstol Pablo, que desea lo mejor para sus hijos, Pablo lo desea lo mejor de parte de Dios a Tito, pero no abundancia de cosas materiales o de salud o de prosperidad temporal, sino de cosas que tienen trascendencia en el presente y en lo venidero, a decir, gracia, misericordia y paz. Gracia, la bondad de Dios para con el hombre, o la influencia de Dios en el hombre para que lleve a cabo su propósito. La misericordia, el ánimo a compadecerse de las dificultades y de las miserias de los seres humanos. Mire ese amor de Dios. Y paz, estado de armonía y tranquilidad por haberse reconciliado con Dios. Qué maravilloso. Dios Padre del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Esa provisión solo puede venir de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y aunque en él mismo el apóstol Pablo recurrentemente separaba las funciones como Dios al proveedor de todas las cosas y Jesús a quien le llama Señor y Salvador,
ya que fue Dios en la persona de Cristo quien nos compró para sacarnos de la esclavitud en la que el pecado nos tenía presos, volviéndonos así nuestro Señor, nuestro amo y nuestro Salvador. ¿Qué les parece? Veamos una aplicación práctica rapidito. Somos siervos de Dios y embajadores de Jesucristo, que predicamos al mundo de las buenas nuevas de salvación, teniendo una fe dada por medio de Dios, que con el conocimiento de la verdad se va transformando a nuestras vidas en busca de darle honra y gloria al Dios Todopoderoso. Así es. ¿Sí? ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Ya vamos viendo profunda enseñanza que hay en la palabra de Dios. Esperanza de vida eterna. Ahora, ¿qué hay que hacer para llegar a la vida eterna? ¿Qué hay que hacer? Aceptar a Jesucristo, reconocer que Dios envió a Jesucristo a morir, a derramar su sangre en la cruz, a invitarlo al corazón y vida para que Él la cambie, para que Él transforme. Sí. Nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que acepte al Señor Jesucristo con todo su corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos amén. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora venga la palabra. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que meditar todos los días. Hay que dejar que esa palabra nos enseñe y nos capacite para toda buena obra. Dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe a través de la palabra y esa palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas. Cantemos alabanzas al Señor. Él es digno de toda alabanza. Oremos, conversemos con Él a través de la oración. No rezos interminables, oración. Palabras que salgan de su corazón. Y le invitamos a la iglesia. Venga con su familia. Hay espacio para ustedes. Y juntos seguiremos aprendiendo la palabra del Señor, estas verdades, y seguiremos alabando y glorificando al Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra maravillosa que está allí presente en nuestras vidas, mi Dios. Tu palabra que está allí redarguyendo, tu palabra que está allí enseñándonos, tu palabra que está preparándonos para toda buena obra, Señor. Bendice tu palabra, lleva tu palabra por todos los rincones del mundo, que no vuelva vacía, que se cumpla el propósito para el cual fue enviada. ¿Sí? Que haya muchos convertidos para gloria y homenaje de tu nombre, Señor. Que haya muchos convertidos, Señor. Bendice tu palabra, bendícela, Padre Santo. Y que esa palabra transforme vidas para gloria y honra de tu nombre, Señor. Por eso te alabamos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos poniendo en práctica. Reenviemos a otros que necesitan conocer estas maravillosas verdades. Necesitan saber. Que nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.